Ok. Bueno, buenos días a todos. Gracias a los presentes, gracias a toda la audiencia que tenemos en la transmisión en directo. Para nosotros, desde la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, la Cámara Inmobiliaria, la universidad en general, estamos todos muy complacidos en tratar estos cursos o seminarios, del cual estamos tratando nada más y nada menos una herramienta que entendemos que nos debería dar un viento de cola bastante interesante. La herramienta, cuando surgió del blanqueo de la construcción, nosotros intentamos entre todas las instituciones involucrar el usado. No fue interpretado en su momento como una opción a contemplar. En el camino se transitó, llegamos a una reunión con el Ministerio de Economía, con Sergio Massa, el cual participó Emilio Carabacapazo, algún director de la CIA como Claudio Bodanovich, Gustavo Balestrelli, nuestro representante legal Gonzalo Felices, y bueno, quien les habla, Alejandro Bernazar. Y ahí logramos, creo que un último empujoncito para que se interpretara lo que hoy se va a tratar de transmitir, que es una herramienta, nosotros le llamamos colaborativa. No creemos que el mercado se active solamente con una sola noticia. Creo que el mercado se va a activar con un conjunto de buenas noticias, como han surgido con el blanqueo de la construcción, el blanqueo del usado, y tantas otras cuestiones como creo que en estos días van a ir surgiendo, como la accesibilidad de los créditos, y si en algún momento logran estabilizar la inflación, creemos que 2023 no solo va a ser un año bisagra, sino que puede dar una tremenda sorpresa como dio el final de la escrituración de diciembre del 2022, superando una escrituración de un 2018 como nunca lo hemos visto, sin créditos hipotecarios. Es muy importante la accesibilidad al crédito, es muy importante que todas las instituciones de distintas características transmitan a sus asociados que se preparen para lo que está por venir. Lo que está por venir es algo tremendo y maravilloso. No puede ser que un auto cueste igual que un departamento. Esto nunca se vio en la historia. O sea que el comprador hoy, si tenemos que bajar un mensaje en línea a toda la sociedad en su conjunto, aconsejémosle que invierta porque son la última oportunidad que va a tener de invertir. Después hay un elemento inflacionario de las monedas duras. Las monedas duras están perdiendo prácticamente un 10% al año. O sea que esto también es muy importante. $100.000 no van a ser lo mismo de acá a un año y ni que hablar de acá a 2 años. Y tercer elemento, lo que le está ocurriendo al mundo, la agroindustria está funcionando, hay mucha demanda en lo que tiene que ver con la inversión en el área campo, y ese dinero siempre, al no ser un inversor sofisticado, queda en la Argentina y tradicionalmente invierte en bienes inmobiliarios. El mundo está hablando de invertir en bienes tangibles y hoy creo que tenemos la gran oportunidad, así que a capacitarse, a capacitarse y a capacitarse. Gracias a todos. Hola, muy buenos días a todos. Soy Luis Lichowski, soy rector de la Universidad Gastón de Tarí. Brevemente, somos una universidad del interior del país que existe, bueno, este año cumplimos 25 años y hace pocos meses hemos cumplido un viejo anhelo que es poder estar con una presencia institucional, con una sede en Buenos Aires, que es esta sede que es la nueva Escuela de Diseño de Comunicación, que también pasa a ser sede de nuestra universidad, compartiendo un espacio, y acá me acompaña la rectora de la nueva escuela, Gabriela. Nueva escuela viene desarrollando sus actividades. Nosotros como universidad, este hecho de hoy es la primera actividad académica, la primera actividad de formación, la primera charla que hace la universidad o que participa la universidad aquí, y bueno, para nosotros es especialmente significativo. Y mucho más significativo cuando los aliados son instituciones de la relevancia que hoy nos acompañan. La relevancia como la FIRA, la CIA, las entidades, uno de los estudios más prestigiosos del país, si no el más,
especializado en la temática que nos ocupa. Así que bueno, nada más que muchas gracias. Y antes de pasarle la palabra a Javier Grandinetti, le vamos a compartir un video de 45 segundos con algunas imágenes de nuestra institución en nuestro lugar de origen. Muchas gracias y que esto sea de provecho y que podamos multiplicar actividades. Gracias. Hola a todos, no sé si se escucha, si llegan a escuchar. De lo que se ve en el salón, lamentablemente no escuchamos ni vemos la pantalla, por lo tanto es importante que si se va a dar la presentación, y bueno, aprovecho para dar la bienvenida a todos desde la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, agradecer a la universidad, a el ISI, al estudio Lisicki Litvin, a Lucas y a Ricardo, dos grandes profesionales que nos van a acompañar en esta disertación hoy en una temática que realmente es muy importante, no solamente para nuestro sector, sino para la sociedad en conjunto, pero sobre todo un poco lo que analizábamos desde la Federación como mensaje gubernamental y político. Qué importante que es que se esté hablando de un blanqueo de capitales y que sobre todo ese blanqueo sea, el destino de ese blanqueo sean los inmuebles. En principio, para la construcción, hoy los inmuebles usados, realmente para nuestro sector eso se ve como un buen mensaje, como algo que genera una importante expectativa de acá a lo que viene, y por supuesto quienes hemos sido testigos de los debates legislativos y políticos que se venían teniendo a principios del 2022, realmente es un cambio de mensaje importante, un mensaje mucho más amigable con el inversor, con el mercado, con quien tiene un capital para invertirlo en la Argentina, y realmente es lo que deseamos impulsar desde la Federación. Un mercado que se equilibre, por supuesto creemos que es una herramienta más, no la que va a equilibrar quizás los desbalances que existen en el mercado inmobiliario argentino, pero sí por lo menos es un mensaje más amigable con quien tiene un capital para invertirlo en nuestro país, y es nuestra tarea como corredores inmobiliarios profesionales formarnos en la materia, poder asesorar a los clientes que lo estén haciendo, y por supuesto nada más importante que contar con un estudio como el estudio Lisicki Litvin y sus profesionales para esta capacitación y posteriores asesoramientos si así fuera necesario. Un saludo a todos, es realmente
una gran satisfacción desde la Federación poder tener esta capacitación virtual para colegas de todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, que puedan estar participando y capacitándonos todos los profesionales en una materia que realmente es reciente y que seguramente va a ir teniendo su desarrollo a lo largo de los días y meses venideros para poder aplicarlo en nuestra actividad diaria. Así que muchas gracias, un saludo a todos, gracias a los que están presentes, gracias a los disertantes, a la universidad, al ISI, y bueno, por supuesto, ya para darle la palabra a Javier y a quienes nos van a poder dar las herramientas para poder trabajar con el blanqueo de capitales, que es lo que realmente necesitamos hoy como profesionales. Muchas gracias. Bueno, para robarles un minuto antes de la disertación, y perdónenme el atrevimiento, esta capacitación se enmarca en un proceso que viene desarrollando FIRA desde hace muchos años, que era la jerarquización de la profesión. Creemos que hemos llegado, los corredores inmobiliarios, a un reconocimiento político que nos permitió acceder a leyes que nos dieron un reconocimiento jurídico profesional. Pero lo que nos falta, que es lo más difícil, es el reconocimiento social. Y lo hemos visto en los tratamientos de las últimas leyes, donde la sociedad no nos reconoce como profesionales específicos para resolver los problemas que le atañen al mercado inmobiliario. Y eso es porque no tenemos la validación. Y la validación es el título de grado. Tenemos título, tenemos colegios profesionales, pero el título de pregrado. Necesitamos para la sociedad que nuestro saber se valide con un título de grado. Por eso la Federación buscaba la posibilidad de acceder al título de grado de la licenciatura, pero queríamos que fuera para todos. La Federación piensa a nivel nacional, no a nivel local, y necesitamos, para tener acceso a todo el país, que alguna universidad se animara a conseguir la licenciatura online, que la pudiéramos dar virtualmente para llegar al último punto de nuestro país. Y tengo que agradecer muy especialmente a la Universidad Gastón de Acharí, que fue la que se animó en este proyecto, porque hay que animarse, hay que arriesgarse a hacer esto, y nos permitiría entonces poner a disposición de todos los corredores inmobiliarios, no importa el lugar donde residan en el país, la posibilidad de validar sus conocimientos. Y esta validación tiene muchas aristas. Una arista muy comercial, muy corta. Ustedes saben que en la mayoría de las provincias los profesionales no pagan ingresos brutos, pero nosotros sí, porque no tenemos título de grado. Bueno, el ser licenciado les va a permitir ese reconocimiento económico. Ese es lo de menor valor. ¿Saben qué es lo de mayor valor? Que ustedes puedan, con su título, prestigiarse. Yo muchas veces cuando me presentan y hablo como corredor inmobiliario, me sacan el otro título que tiene validez, que es el de arquitecto, porque supuestamente el de arquitecto me reconoce. El de corredor no. Y el saber del corredor es tan importante, lo que yo tuve que desarrollar, como el del arquitecto o más. Necesitamos tener esa validación social. Necesitamos, porque se habló de capacitación y asesoramiento, para poder asesorar, necesitamos que quien nos escucha entienda que tenemos validez para asesorarlo. Por eso los invito a que hagan una capacitación organizada, una capacitación articulada. Vayan por el título de grado. Se lo merecen, se lo deben y se lo debe la sociedad a ustedes. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la universidad y a FIRA por invitarnos. A Emilio Caravaca, que fue el gestor de este encuentro. Espero que les sea de utilidad a todos. Les hago una rapidísima presentación del estudio. Somos un estudio nacional que tiene una actuación muy destacada y muy conocida en los medios, en materia tributaria fundamentalmente, pero somos un estudio que estamos sextos en el ranking de auditoría nacional, después de los estudios internacionales. Somos más de 400 profesionales hoy en día, entre contadores y abogados, y tenemos las áreas de asesoramiento, además de impuestos y auditoría, tenemos consultoría de negocios,
tenemos el área que lidera Lucas Gutiérrez, que es la de Derecho Contencioso Tributario. También asesoramos en penal tributario, que esperamos no necesiten, pero es bueno que lo sepan. Y trabajamos en forma interdisciplinaria entre los profesionales del estudio, entre contadores y abogados, que es la mejor combinación que hay para la materia tributaria y sobre todo de lo que es contencioso tributario y penal tributario. Me presento, soy Ricardo Esteban Sosa, soy graduado en la UNE, de Universidad del Chaco, y me he especializado en Derecho en Impuestos y en Penal Tributario, y soy socio a cargo de uno de los equipos de impuestos, de varios equipos de impuestos dentro del estudio. Sin más, le doy a Lucas la palabra para que él se presente. ¿Quién mejor que él para presentarse? Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer compartir este espacio y este momento con ustedes. De nuevo, repito el agradecimiento, en primer lugar, a Emilio Caravaca Pasos, que fue el gran promotor de este encuentro. También agradecer a la universidad, a las autoridades y, por supuesto, a la FIRA, que son quienes propiciaron que se dé este espacio no de debate, pero sí de presentación de un tema muy relevante para el país y especialmente para todos los actores del mercado inmobiliario. Como dijo, mi nombre es Lucas Gutiérrez, yo soy abogado, soy especialista en Derecho Tributario. Y bueno, sin más, vamos a dar comienzo a la presentación de este tema. Sabemos que son quienes... el auditorio está conformado por profesionales en el inmobiliarios, pero su cliente es quien tiene que hacer el blanqueo, porque es el potencial comprador. Con todos los blanqueos hay mucho temor de parte de los contribuyentes. Entonces, lo primero que hay que hacer, que esa tarea la hacemos nosotros cuando asesoramos a los clientes, y ustedes para abrirle un marco de posibilidades a los potenciales compradores, es ilustrarlos sobre las consecuencias, los beneficios que tiene un blanqueo, que son muchas, los beneficios son muchos y hay mucho por ganar, y realmente los perjuicios son inexistentes a nuestro modo de ver. Tenemos mucha experiencia en esto. Pero por eso empezamos por una parte de tipo psicológica, como para que ustedes puedan, cuando tengan alguna persona que eventualmente está interesada en un inmueble, pero no tiene los fondos justificados, que le abran el camino, le hagan ver un nuevo marco de posibilidades. Si podés, no cambió la imagen. Bueno, acá tenemos el famoso pensador que se está cuestionando como Shakespeare, si blanquear o no blanquear, ¿no? Es ahí la cuestión. Y hay muchos factores involucrados. Como comentaron quienes están en la especialidad, como comentó Alejandro, básicamente, hoy en día hay una oportunidad, hay un costo bajo de construcción, eso es positivo. La ley de alquileres es bastante contraproducente. Hay devaluación, hay inflación, hay cepos, el intercambio fiscal de información con Estados Unidos. Hay una serie de factores que influyen a la hora de decidir si se va a invertir o no y se va a ingresar o no en el blanqueo inmobiliario. Una planificación sucesoria. Y algo muy relevante que nosotros vemos en la estrategia: ¿cuál es la situación fiscal de cada persona que va a blanquear? Porque es una herramienta para solucionar problemas. Además de ahorro impositivo, puede solucionar muchos inconvenientes en materia fiscal. Pasamos. ¿Cuáles son los temores que usualmente tiene un contribuyente a la hora del blanqueo? Y esto es casi generalizado. Es decir, casi todos tienen estas dudas y esta incertidumbre. Que una vez que blanquean, AFIP los va a perseguir, porque dicen, si esta persona blanqueó una vez, seguramente tiene más dinero oculto que no declara, entonces lo voy a fiscalizar. Hacia atrás y hacia adelante, o sea, en el futuro, por los periodos pasados y los periodos futuros.
En la práctica nuestra esto no ocurre. Y no ocurre por un hecho concreto. AFIP, los inspectores, quienes seleccionan los casos a fiscalizar, no cuentan con esta información dentro de los datos para definir una fiscalización. Eso es así. Que se va a perseguir a empresas vinculadas, ¿no? Me faltaron algunos. Que el blanqueo no tiene beneficios, ¿en qué me voy a beneficiar? Y bueno, realmente se puede sacar mucho provecho. Y puntualmente en el blanqueo que vamos a ver hoy, les vamos a dar algunos elementos que pueden ser muy importantes para aprovecharlo. Ahora sí. ¿Cuál es nuestra experiencia? AFIP no fiscaliza con más frecuencia a quienes han exteriorizado. Y en cuanto a los beneficios, que vamos a ver más en detalle, el blanqueo neutraliza eventuales ajustes fiscales, no todos, pero los de ventas no declaradas, por ejemplo, los neutraliza en periodos que son previos al blanqueo. Un ajuste sale carísimo, un ajuste de dinero o ventas no declaradas sale carísimo, sale impuesto a las ganancias, tiene costo en IVA, más las multas, más los intereses. Básicamente todo lo que no se declaró en su momento se pierde sin hacer muchos cálculos. Vamos a ver que el blanqueo hoy en día en moneda dura cuesta un 5% del monto que se exteriorice, versus más de un 100% es muy barato. No sale toda la imagen. Siempre decimos que un blanqueo es un traje o un vestido a medida, porque depende de la situación particular de cada persona que va a blanquear. Porque hay que tener en cuenta muchos aspectos. Por ejemplo, si conviene en una persona humana o persona jurídica. A eso hace referencia PH o PJ. Si es una sociedad de la que tiene un tema de no justificación, por ejemplo, y está bajo fiscalización, y AFIP ya ha detectado el problema, bueno, va a convenir en la sociedad. Si es una persona que necesita exteriorizar o hacer una inversión, tal vez conviene hacerlo en la persona, pero dependerá del caso particular. Por eso hablamos de contingencias que tenga cada uno. También las necesidades, si hay una necesidad de capital de trabajo, una sociedad que necesita ampliar una planta, destinaría mucho de su capital declarado si lo tiene que construir. El blanqueo para la construcción le permitiría, sin afectar su capital de trabajo declarado, acceder y ampliar su capacidad con una inversión. Por ejemplo, pasamos. Si querés, Lucas, te dejo. Vamos a ir intercalando, tratando de hacerlo en esa diálogo. Bueno, sucintamente, tanto para el blanqueo, para la construcción de las versiones originales de la ley, como para el que se destina a la compra de inmuebles usados, se debe realizar con básicamente moneda no declarada, o sea dinero nacional, pesos o dólares. ¿Está? No se puede exteriorizar un bien, sino dinero, ya sea que esté en el país o en el exterior, y por supuesto tiene que estar no declarado a la fecha que se menciona ahí, que es 22 de agosto del 2022. Esa fecha corresponde a la ley que ahora se ve de alguna manera ampliada por la ley de presupuesto 27701. ¿Qué no se puede blanquear? Lo que se considera dinero sucio, o sea, dinero que proviene o tiene origen en actividades ilícitas. Eso va de suyo, que no se puede, pero sí hay que destacar y hay que remarcar que uno no tiene que explicar cuando realiza la exteriorización que el dinero proviene de una actividad lícita. No tiene esa carga el contribuyente, eso se presume, que básicamente hay una presunción de que proviene de una actividad lícita, sin perjuicio que la UIF o las autoridades de control se reserven la facultad de investigar, pero no hay un reporte automático ni obligación de explicar el origen de los fondos. Esto facilita la exteriorización y la normalización por parte de los contribuyentes. Pasando a la siguiente filmina, bueno, acá si querés comentarlo, Ricardo, pero... Como decía Lucas, este es un blanqueo de dinero, ya sea pesos o dólares, no pueden ser euros. Son pesos, nuestra moneda, valga la aclaración, cada vez se usa menos, o dólares, pero no puede ser ni euros, ni yenes, ni marcos, ningún otro tipo de moneda.
¿Cómo se blanquea? Vamos a explicar luego en detalle, pero básicamente hay que abrir una cuenta especial en pesos o en dólares o en ambas a la vez. Ahora, ¿qué pasa si alguien blanquea dólares? Por eso decimos, ¿qué puede hacer hasta que decide la inversión? Porque hay un plazo amplio para decidir si va a invertir en un proyecto inmobiliario, que es para los que están en curso, luego vemos el detalle, o para una vivienda que ya está usada. Bueno, lo que puede hacer es mantenerlos depositados en su moneda de origen. Hoy mencionaron la inflación que hay, la verdad que hay una pérdida importante. Puede venderlo en el mercado libre de cambios. Este es un mecanismo cerrado, porque hay que hacerlo dentro del mismo banco, especificarlo y luego se podrá transferir al desarrollador o al vendedor del inmueble, o hacer contado con liquidación. Como decía que es un circuito cerrado, el producido en pesos vuelve a una cuenta especial, que luego les diremos el nombre, en pesos, dentro de la entidad financiera en la cual se abrió la cuenta en dólares, la cuenta especial. No cabe otro destino. Y tiene que permanecer ahí, porque únicamente se puede transferir a los desarrolladores o a los vendedores de inmuebles según en cuál blanqueo se ingrese, porque son dos tipos de blanqueo que vamos a ver. Sí, continuamos. Ahora, ¿quiénes son los que pueden blanquear? El blanqueo comprende a personas humanas y a personas jurídicas, siempre y cuando sean residentes en el país a la fecha de la sanción de la ley que restableció la vigencia de este régimen. Porque este es el segundo capítulo, esta ley rigió en el 21. Casi pasó sin penas ni gloria porque AFIP la reglamentó muy tarde, y el Banco Central también, puso operativa luego de vencido el plazo más conveniente, una cosa absurda. Salió la ley, pero se la puso en marcha cuando ya había vencido el primer plazo. Entonces se restablece en el 22 de agosto para proyectos inmobiliarios, y el 1 de diciembre del 22 se amplía a lo que es inmuebles usados. ¿Quiénes no pueden blanquear? Las personas que típicamente están excluidas, es una lista bastante larga, pero hemos incluido a los quebrados, a quienes estén condenados por procedimientos de la ley penal tributaria o el código aduanero, a funcionarios públicos que hayan tenido funciones desde el año 2010, hay una lista de todos los cargos en la ley, los cónyuges, padres e hijos menores emancipados. Continuamos. Fíjense en el título, porque acá abarcamos ambos blanqueos, ¿no? Siempre venimos mencionando ambos blanqueos porque luego vamos a distinguir entre un blanqueo y el otro. ¿Hasta cuándo se puede blanquear? Blanquear es depositar en la cuenta especial. Eso se entiende por blanquear. Se hace mediante el depósito en la cuenta especial. No puede ser más allá del 17 de agosto del 2023, el día de la muerte de San Martín, creo que, ¿no? 17 de agosto, si no me falla lo que estudié en la primaria. Hasta esa fecha. La forma de exteriorización es mediante el depósito en la cuenta. Y acá viene algo muy relevante. Si bien hay inflación y el dinero se devalúa, el plazo para tomar la decisión de invertir es hasta el 30 de diciembre del 2024. Es decir que hay bastante tiempo para definir. Estos datos son clave para ustedes a la hora de asesorar en proyectos que tengan en cartera, ya sea en desarrollo o viviendas usadas, ¿no? Pero no hay una urgencia por decidir. Lo primero que hay que hacer es depositar el dinero y estar adentro. Luego hay que tomar la decisión de invertir. ¿Y en qué invertir? Sí, continuamos. Bueno, algo adelantó Ricardo, pero ¿qué beneficios tiene la persona o la empresa, supongamos una sociedad, que decide adherirse a este régimen? Bueno, tiene una serie de beneficios que son muy importantes, que es liberación de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, aduanera, por los fondos que exteriorice. También libera de las obligaciones que se encuentren en discusión administrativa o judicial. Para decirlo en palabras sencillas, supongamos una persona que está bajo fiscalización o una empresa que en este momento está bajo fiscalización y el fisco encuentra que tiene incrementos patrimoniales no justificados o
algo que es bastante usual, alguna empresa que encuentran que tiene respaldo de gastos o de compras con facturas que el fisco dice que son apócrifas y desconoce la operación. Bueno, el contribuyente tendría como consecuencia natural, por aplicación de la ley normal, tendría que pagar por ese incremento patrimonial que no esté justificado, tanto persona humana o jurídica, el 21% del IVA, el 35% del impuesto a las ganancias, bienes personales, probablemente si es una persona humana, también el fisco se lo va a reclamar, y hay un 10% extra en concepto de renta que la ley presume dispuesto en renta dispuesta o consumida en un gasto no deducible. Es decir, un incremento patrimonial de 100 tiene una consecuencia fiscal que supera el 100%, más las multas y posibles consecuencias penales por la evasión que el fisco pueda atribuir. Bueno, con este régimen, el contribuyente puede liberarse de ese problema a un costo sustancialmente bajo comparado con lo que le saldría afrontar el reclamo del fisco y las consecuencias que eso podría conllevar. Con lo cual, es una carta, por eso acá viene la figura del comodín que ustedes ven ahí, es una carta muy importante para aprovechar, para matar esas obligaciones que el fisco encuentra y que no fueron supuestamente no declaradas. Sí. El comodín tiene un motivo muy claro, que es no hay obligación de imputar el blanqueo a un periodo determinado. Todos van a ser previos al 22 de agosto del 22. Pero el comodín, ¿qué relevancia tiene? Que si una compañía o una persona tuvo un problema de haber generado dinero negro, supongamos en el año 21, en el 20, en el 19, bueno, prácticamente todos los no prescriptos, en caso de detectarle y haber hecho un blanqueo, puede decir, este va en el periodo que le detectaron y lo imputa al blanqueo. No hace falta que al momento de declarar, de exteriorizar, diga es del 21, entonces ya utiliza la carta. Es un comodín, lo puede usar en el 21, en el 20, en el 19, cuando lo necesite, hasta su agotamiento, porque lo que podrá justificar es el monto blanqueado. Pero para no complicarlos, lo importante es que se queden con esta figura, que es justifica, por ejemplo, evasión, y no hay obligación de imputarlo a ningún periodo. Eso es importante. Obviamente ustedes no son asesores tributarios, pero tal vez en alguna charla, si tienen la posibilidad de profundizar con alguien, pueden decirle, mirá, es un comodín, que les quede la imagen. Parece relevante. Y esto se conecta con lo que también comentaba Ricardo al principio, ¿no? Aquella empresa o persona que tenía decidido hacer una inversión, ya sea para alguna inversión de capital, en inmuebles, para ampliación de planta, o como una manera, habiendo restricciones para acceder a dólares, para proteger la moneda. Bueno, los inmuebles son, por parte de muchas empresas, una manera de mantener, sobre todo las empresas que no pueden girar fondos al exterior, cuando son accionistas, sociedades del exterior, bueno, son un conducto, vienen siendo un conducto para por lo menos mantener en el país en bienes que tienen cotización en dólares. Como dijimos también, y esto una cosa hay que conectarla con otra, no existe obligación de informar fecha y forma de adquisición de los fondos exteriorizados. Lo importante es que uno indique que es anterior a la fecha límite que pone la ley, tienen que ser preexistentes a agosto del año 2022, y los impuestos que libera concretamente, algunos ya los mencioné, es el impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, impuesto a la transferencia de inmuebles, impuestos internos, IVA, impuesto a los créditos y débitos, básicamente todos los impuestos que recauda la AFIP. El único que no está incluido acá es el aporte solidario o el famoso impuesto a la riqueza, que no lo libera, pero de todos los demás impuestos sí lo libera, incluso en el impuesto sobre los ingresos brutos, muchas provincias han adherido y por lo tanto tampoco tienen pretensiones de cobrar sobre lo que se exterioriza el impuesto sobre los ingresos brutos, que es de una aplicación muchísimo más acotada. Continuando con la presentación. Bueno, acá claramente la finalidad de este régimen, esto lo podríamos haber dicho al principio, pero lo queremos conectar acá porque tanto el régimen destinado a inversión en proyectos inmobiliarios u obras nuevas y el régimen que tiene destino compra de viviendas usadas tienen su propia finalidad.
En una palabra, esto apunta a alentar el mercado inmobiliario en la República Argentina. Y acá sí tenemos que empezar a distinguir, porque el régimen normativo lo obliga, las características propias que tiene el régimen que sigue vigente para proyectos inmobiliarios del que se destina a viviendas usadas. Le voy a dar la palabra a Ricardo para que comente el referido a proyectos inmobiliarios. Lo que nos parece relevante que tengan en cuenta es que si tienen proyectos inmobiliarios en desarrollo, o sea, desarrollos inmobiliarios en cartera, ¿qué características tienen que tener? Seguramente el desarrollador ya lo ha visto y ha generado lo que vamos a comentar, pero básicamente los proyectos que entran no son los que están terminados, sino aquellos que están en desarrollo, pero con una característica, que al 12 de marzo del 2021 tenían un grado de avance inferior al 50%. Esto hay que acreditarlo en AFIP mediante un dictamen profesional, etcétera. No vamos a profundizar en todos los detalles, solo les tiene que quedar esto, que al 12 de marzo no deberían tener un avance mayor al 50%. Acá es amplia la posibilidad de invertir. No está acotada a vivienda, como vamos a ver en el otro caso, y a vivienda usada, que vamos a ver de qué se trata. Acá pueden ser galpones, pueden ser instalaciones de distintos tipos, plantas industriales, departamentos, casas, etcétera, distintos tipos de construcciones. ¿Cuál es la característica que tienen que tener para entrar en el régimen? Que estén sujetas a denuncia de acuerdo al régimen de construcción vigente en cada jurisdicción. Y que deben registrarse en este registro, esa es la formalidad que hay que cumplir, y esto lo hacen los desarrolladores o constructores, en un registro de proyectos inmobiliarios que se llama REPI, y como contrapartida del registro, quien lo hace recibe un código de proyecto inmobiliario que se llama COPI. Con ese código, quien invierte tiene que identificar el proyecto en el cual está invirtiendo, porque ese es como el DNI del proyecto ante AFIP. Pasemos. Una. El anterior, por favor. Esa. Sí, nos salteamos. Bueno, ¿qué se entiende por proyecto como inversión en el proyecto inmobiliario? Acá hay dos momentos, ¿no? El de exteriorización, recuerden que es hasta el 17 de agosto. Y el de inversión es cuando ya se destina el dinero a el proyecto inmobiliario en particular. O la compra de una vivienda usada, ¿no? Es suscribir un boleto de compraventa o similar, la escritura traslativa de dominio o un aporte a un fideicomiso con destino inmobiliario. Esa sería la otra modalidad. O bien suscribir en el mercado de fondos comunes de inversión a fondos con esa finalidad que casi no hay y creo que no tiene aplicación para ustedes. Básicamente no creo que vendan eso en su actividad diaria. Ahora pasémoslo. Como les decía, hay otro blanqueo, que este se acopló, es como la tercera fase, se acopló el 1 de diciembre y se subió al esquema del blanqueo para proyectos inmobiliarios, que pasó sin pena ni gloria en el 21, se restableció en el 22 y luego se le incorporó, me entero ahora que merced a alguna gestión de la FIRA para que se incorpore la de inmuebles usados. Como hay un problema habitacional en Argentina, esto se focaliza, no es como en el anterior a cualquier tipo de inmueble, galpones, naves industriales, es solo vivienda y usada. Ya vamos a ver ahora. Y en todos los casos es en la República Argentina, ¿no? Se quiere promover que sea en Argentina. ¿Qué se entiende por un inmueble usado? Según la normativa, son aquellos que con carácter previo a la adquisición ya hubieran estado habitados o afectados a arrendamiento, uso, usufructo, habitación, anticresis, superficie u otros derechos reales. Es decir, no están comprendidos los inmuebles a estrenar. Bastante difícil determinar cuándo se estrenó o no un inmueble, ¿no? Ustedes lo deben saber mejor que nosotros, tal vez. Desde nuestro lugar se nos ocurre que con un acta de posesión de entrega, ya a partir de esa fecha se puede considerar que está habitado, si es casa habitación, y es un documento que mucha formalidad no requiere. Perfecto. Decíamos que... Para agregar solamente que la ley no excluye taxativamente a los inmuebles a estrenar, con lo cual el
Esto permitiría considerar que, habiéndose otorgado la posesión, no hace falta que esté la escritura, como decía Ricardo, con que esté la posesión, que haya tenido 6 meses de uso, pueda calificar para este régimen, se puede interpretar fácilmente y con razonabilidad esto. Así que flexibiliza de alguna manera la aplicabilidad al blanqueo nuevo. En contraste con el blanqueo anterior, que no tiene límite en cuanto a los proyectos en los cuales se puede invertir, y en la cantidad ni en la calidad, en el tipo de inmueble en el cual se puede invertir. Este sí, en la calidad sí, o en el tipo de inmueble, tiene que ser vivienda y ser usada, estar usada, y tiene que ser con un destino particular, o a casa-habitación, que casa-habitación, de acuerdo a la definición legal a la cual hay que remitirse, es única, es vivienda única, familiar y de ocupación permanente, es decir, una persona no podría tener más de una casa-habitación. Ese es uno de los destinos, y pasamos. Y la otra es adquirir una vivienda con un destino de locación exclusivo a casa-habitación del locatario, durante un plazo no menor a 10 años. La verdad que es bastante complicado el destino. Y en este caso, para el locatario no tiene que ser titular de ningún otro inmueble. Esto ustedes deben conocer mejor que nosotros, que el registro de la propiedad inmueble no está unificado en Argentina, y es bastante difícil de determinar esto, pero por supuesto que si una persona presenta declaración jurada de bienes personales, debería haber informado que tiene un inmueble, con lo cual si ya informó uno, no podría incorporar un inmueble para destinarlo a casa-habitación, porque si ya tiene un inmueble, no podría comprar otro. Bueno, y hay otras formalidades, como que el contrato hay que inscribirlo en un registro especial, que es para que AFIP pueda cotejar que el destino se ha cumplido con el destino previsto. Básicamente acá dice el número del régimen, pero ustedes deben estar familiarizados porque es el régimen típico general que existe para alocación de viviendas. O sea, se incorpora y el régimen de control del cumplimiento de blanqueo es a través de este régimen que ya existe, con las debilidades o las limitaciones que ya tiene el fisco, porque siempre depende, para que el fisco tenga conocimiento, de que el que tiene inmuebles en alquiler lo declare. Con lo cual el mecanismo de control y de trazabilidad que tiene el cumplimiento de este requisito es a través de ese régimen informativo. Bueno, en el caso del blanqueo para vivienda usada, hay otra limitación que es de monto. El blanqueo para proyectos inmobiliarios no tiene límite de monto, no hay límite. Acá lo que se prevé es que sea equivalente a 2 mínimos no imponibles en bienes personales. Y ustedes dirán, ¿a cuánto equivale eso? Son 112 millones de pesos. Como el blanqueo se contabiliza a tipo de cambio oficial, que ese es el tope, si lo tomamos al tipo de cambio oficial, tipo comprador del Banco Nación del día de ayer, eso equivale a $600.000. Es decir, que posibilita adquirir una vivienda bastante importante. Ahora, sí. Una breve interrupción. Hacemos énfasis en que es un único inmueble, o sea, no se pueden adquirir 2 inmuebles, uno para casa-habitación y otro con destino a locación, uno por 300 y otros por 300. O sea, si se elige uno, aunque esté por debajo del monto de 600.000, que es el límite, no, termina en ese, termina ahí la aplicabilidad del beneficio. Bueno, acá viene una etapa, esto lo hizo Lucas, estuvo inspirado de futbolero, le puso paso a paso frase famosa de Mostaza Merlo, esto para los fanáticos del fútbol y memoriosos también, y con algunos no tan jóvenes como el público presente. No los queremos aburrir mucho con el paso a paso, solamente le vamos a decir los hitos clave que tiene que tener en cuenta su eventual cliente, porque es bastante engorroso esto y salen de acá o antes de que salir se van a olvidar, pero sí los puntos clave. Lo primero es abrir la cuenta.
La exteriorización es con la apertura de cuenta y el depósito, ya que ese paso es ineludible. Un costo que tiene, se tiene que allanar de procesos en curso con AFIP, sintéticamente. Es decir, tienen que dejar las peleas que tengan con AFIP en todo lo que sea ajuste por inflación. Ese es un costo que tiene este blanqueo, porque si hay mucho en juego en un procedimiento de ajuste por inflación, se pierde esa batalla que tiene buenas chances de éxito. De hecho, hemos tenido varios casos favorables en el estudio. Y una vez culminado, eso hay que presentar por cada etapa que ahora vamos a ver un formulario, que se llama, el formulario 1130 no tiene relevancia, y pagar. Y una vez hechos estos pasos, recién se pueden disponer y el banco va a liberar los fondos. Hasta que no se presente la declaración jurada y no se pague, el banco no permite a quien haga el blanqueo, ya sea para vivienda o proyectos inmobiliarios, que transfiera. Es imposible hacerlo. Y es bastante burocrático un poco el proceso, llevará 4 o 5 días hacerlo. Pasamos. Como le decíamos, la tercera etapa, la vivienda usada, llegó tarde. Tan tarde llegó que quedó fuera de la primera etapa, que era la más barata. Porque este blanqueo tiene 3 plazos, 3 tramos, y el primero se terminó el 19 de noviembre del 22, que había que pagar el 20% del importe blanqueado. La ley que amplió a vivienda usada salió el 1 de diciembre y no se puede viajar en el tiempo hacia atrás, con lo cual el primer tramo quedó clausurado para vivienda usada. Y de hecho, hasta 10 días atrás no se podía utilizar porque AFIP no lo había reglamentado, con lo cual se tomó su tiempo, más de 2 meses, y lo reglamentó hace poquito. Entonces, hoy estamos transitando el segundo tramo y vence en muy pocos días, en 10 días, el 17 de febrero. Y hay que pagar una alícuota del 10% del monto exteriorizado. Acá hay algo muy relevante que se tienen que acordar, que hay que presentar y pagar no más allá de la fecha de vencimiento. O sea, el 17 de febrero, quien lo haga tiene que presentar la declaración jurada y pagar. Si no, pierde los beneficios y eso es gravísimo. Y por último, hay un tramo que culmina el 17 de agosto del 23. Por eso decíamos que esa es la fecha última para exteriorizar, la fecha del fallecimiento de San Martín, pero del 23, y esa cuesta el 20%. Continuamos. Una mención importante. Sí, una mención importante es que el impuesto especial que hay que pagar, o sea, se depositan los fondos en la cuenta especial, se presenta la declaración jurada indicando la evaluación, de ahí va a surgir cuál es el impuesto especial que hay que pagar. Lo importante es que no se puede pagar el impuesto, esto hay que tenerlo presente, no se puede pagar el impuesto con los mismos fondos que se exteriorizan, sino que se debe pagar con dinero que uno ya tiene en la declaración jurada. ¿Está? Esa es una pequeña aclaración. Y resaltar lo que dijo Ricardo en cuanto a la importancia de presentar la declaración jurada del impuesto, no solo acreditar los fondos, porque hemos tenido un caso donde, no nuestro, sino una persona que nos vino a consultar con el problema desatado, que era que se olvidó de presentar la declaración jurada. Esto, que parece bastante obvio, sencillo, son cosas que a veces se pierden de vista, y un error así puede costar ni más ni menos que caiga el beneficio del blanqueo. En este caso el régimen es, no hemos visto un régimen como este anteriormente. Es súper estricto. El día del vencimiento se baja una cortina de hierro y no puedes presentar más la declaración jurada y pagar. Que en este caso tuvo un mecanismo muy particular. Se genera la declaración jurada, uno hace el pago y recién ahí habilita y la presentación la hace automática el sistema de AFIP. Es decir, pague primero, presente después. Y sí o sí hay que hacerlo hasta la fecha de vencimiento. Pasó el día y perdiste la chance y no hay forma de solucionarlo. Por eso hacemos muchísimo hincapié en el plazo. Bueno, luego quienes hagan el blanqueo tienen que presentar una información, una declaración jurada informando COPI para un proyecto inmobiliario o los datos de la vivienda adquirida con un servicio de AFIP que tiene un nombre esotérico, régimen informativo de normalización. Y luego, una vez que han afectado la totalidad de los fondos, hasta el 31 de marzo del 25 o 6 meses posteriores de haber afectado todos los fondos a un proyecto inmobiliario,
hay que presentar una declaración jurada final. Continuamos. Acá viene algo interesante para plantear a los potenciales clientes que puedan ingresar al régimen, que es ¿qué conviene más blanquear? ¿Conviene blanquear pesos o conviene blanquear en dólares? La realidad es que quienes blanquean dólares pagan el impuesto al tipo de cambio oficial. Es de público conocimiento la brecha que hay. Ustedes lo deben conocer muchísimo porque todo el día se operan dólares más que pesos. Entonces tenemos un ejemplo en el cual personas que blanquean una en pesos y otra en dólares, pero en lo que vale en el mercado de cambios, dólar MEP tomamos, es el mismo monto en pesos, hay una diferencia abismal de costo. ¿Cómo es el caso? Una persona blanquea $200.000 al tipo de cambio Banco Nación del día de exteriorización, supongamos que fue ayer, se toma ese tipo de cambio que fue 188. Y ese tipo de cambio de exteriorización, es decir, del depósito en la cuenta especial, queda congelado. Ya fija tipo de cambio. El impuesto del 5% es 1.880.000 pesos. Ahora, esa persona blanquea 71.400 pesos, que equivale a $200.000 al dólar MEP, si fuera al mercado. Es decir, la misma suma, básicamente, eso equivale a 71 millones de pesos. Y el costo del... Perdón, puse 5%, un error, estaba con el primer tramo, es 10%. Debería ser 3.760.000 en el primer ejemplo, y en el segundo debería ser 7.140.000. Ahora, la proporción es la misma, es un 89% más de impuesto cuesta blanquear en pesos para comprar un inmueble que está en dólares. Cuesta básicamente el doble. Entonces, esto hay que evaluarlo a la hora del blanqueo. Y también si es en persona jurídica o persona humana, porque el día que venda una sociedad va a pagar el 35% de costo sobre la renta. Bueno, esto ya enfatizamos, pero para que no se les escape a nadie le pusimos un cartelazo, que si no se paga y presenta la declaración jurada dentro del plazo, se pierden todos los beneficios. O sea, todo lo bueno que hablamos, el ahorro fiscal, liberarse de cuestiones contencioso tributarias y penales aduaneras, se pierde. Y que antes de disponer de los fondos hay que presentar y pagar la declaración jurada. Esto uno se entera por el banco, porque el banco no permite liberar los fondos hasta que no se pagó el impuesto. Continuamos. Bueno, para finalizar, volvemos a poner un sastre, nada más que ahora es hombre. Anterior era una mujer que es la primera sastre ¿cómo es? En Savile Row, que es la calle famosa de Inglaterra de los trajes. Un ámbito muy masculino, bueno, pusimos a la mujer en mérito de toda la onda que hay hoy en día. Pero ahora pusimos un sastre para finalizar. ¿Por qué es un traje a medida el blanqueo? Por ejemplo, el caso de vivienda usada, de planificación familiar, una persona tiene hijos, y esto es muy bueno como argumento de venta, que no tienen casa, pueden blanquear, pueden ingresar al blanqueo. El padre les puede dar el dinero para el blanqueo, que lo tiene en el colchón, perdiendo valor, y los asesora, ustedes lo asesoran para, mira, lo puedes aprovechar para tus hijos. Esa es una situación, hijo, novia, esposa, lo que sea, que registre un inmueble a su nombre. Entonces, acá hay que tener aspectos sucesorios. En vez de hacer una sucesión que lo compre a su nombre la persona, ya se lo da al hijo directamente. Hay un ahorro importante allí y de administración de patrimonio. Analizar el costo-beneficio de desistir de acciones de ajuste por inflación. Esto es muy técnico, pero tal vez lo registran. Ver si tienen un problema o no con AFIP, o si están en una situación con muchas chances de ser detectado, conviene que blanquee ese sujeto. Y básicamente, bueno, lo mismo en persona humana o en persona jurídica si conviene hacer el blanqueo. No, unas breves palabras, por supuesto, que Nobleza Obliga por formación profesional. Nosotros
explicamos con cierto grado de detalle algunos pormenores del régimen que quizá para ustedes que nos están escuchando desde el otro lado, algunos aquí presentes, muchos otros a través de una PC o celular, les resulte complejo o de muchos tecnicismos algunas de las cuestiones que mencionamos. Pero creo que se podría resumir bastante fácil las cuestiones generales. Hay dos grandes momentos en la ley. Un momento es cuando pongo la plata, y esto es como a modo de resumen de todo lo que conversamos. Uno es cuando pongo la plata en la cuenta especial, presento la declaración jurada de cuánta plata puse en esa cuenta especial, si fueron pesos, si fueron dólares y cuál es la evaluación, y pago el impuesto dentro del vencimiento que marca la ley. Y después viene el otro gran momento, que es cuando tomo la decisión de destinarlo, ya sea para comprar una vivienda usada con alguna de las finalidades que comentamos, o lo destino a algún proyecto inmobiliario. En los proyectos inmobiliarios hay flexibilidad, porque puedo poner toda la plata que quiero sin límite y no tengo, y puedo invertir en más de un proyecto inmobiliario. ¿Está? Entonces, por eso la ley incluso prevé que yo puedo presentar declaraciones juradas todos los meses de plata que voy inyectando en la cuenta especial y voy pagando el impuesto especial. Entonces, esos son los dos grandes momentos. Bueno, una vez que antes, lo que sí tengo que tener en cuenta es que antes de que venza, antes de diciembre de 2024, yo ya tengo que afectar esos fondos que estaban en la cuenta, por los cuales ya declaré el impuesto, ya pagué el impuesto, tengo que afectarlos a algunos de los fines que la ley marca. Con lo cual, dicho de manera genérica y sencilla, para explicar a un potencial inversor, creo que con esto es suficiente, aditando a todo esto, obviamente, las posibilidades que plantea este régimen desde el punto de vista fiscal, porque no solo puedo lograr la finalidad de invertir en un proyecto inmobiliario o en un inmueble usado que esté buscando, que esté necesitando, sino que además puedo solucionar de manera colateral y sacarle una ventaja, un provecho fiscal, hacer una planificación fiscal hacia futuro para que me salga más barato una posible posterior venta, una planificación sucesoria a costo más bajo también fiscal e inclusive registral, con lo cual se abren un abanico de posibilidades donde ahí sí hay que buscar el asesoramiento particular fiscal que acompaña eso, pero en resumidas cuentas creo que el régimen, en estas pocas palabras, creo que se puede explicar y transmitir a los inversores muy fácilmente. Bueno, muy buena la síntesis de Lucas. Creo que sería bueno que tengan en cuenta estos aspectos clave, ¿no? Que primero hay que depositar el dinero y luego decidir la inversión. Y también las situaciones particulares que cada uno de ustedes conoce de su cartera de clientes y de la cartera de productos que tiene, para ver por dónde pueden entrar y qué aspectos tienen que tener en cuenta a la hora de intentar venderlo, ¿no? Me parece que eso es importante. De planificación familiar es importante, sucesoria, necesidad de capital de trabajo, necesidad de apostar a un desarrollo o una ampliación de planta, sin entrar en la complejidad por ahí tanto fiscal, pero es el riesgo fiscal. No son tantos ítems, pero si yo estuviera en sus zapatos, lo que me haría es como un checklist de temas que tendría que plantearle a un potencial cliente para evaluar si, lo voy a decir en términos coloquiales, si lo puedo enganchar por algún lado y entusiasmar para que se incorpore. Esos son los aspectos clave para que alguien pueda decidir invertir mediante el blanqueo. Bueno, sin más, les agradecemos mucho la presencia y si les parece, abrimos un espacio de 10 minutos para consultas que puedan tener y hay alguna que otra consulta online. La idea es responder de dudas bastante genéricas, no casos muy puntuales, digamos, pero si quieren formularnos una pregunta, estamos a disposición y creo que en el chat también hay algunas preguntas. Así es, Ricardo y Lucas. Bueno, muchas gracias, realmente muy, muy ilustrativo. Sí, la respuesta es sí, justamente es uno de los destinos previstos, es o casa habitación o alquiler durante 10 años. Una aclaración obvia, creo que se escucha. Tiene que tener como destino alquiler, no es que tiene que estar alquilado los 10 años. Digo, por obvio que parezca, lo aclaro, ¿no?
no sé si será muy amplia esta, pero preguntan, ¿podrían dar las normas jurídicas involucradas? Las normas jurídicas... 27613, 27693 y 27701. Esas son las leyes madre. Estas normas, estas leyes se complementan con distintos decretos del Poder Ejecutivo. El último que reglamentó la compra de vivienda usada es el decreto 18 del 2023, pero los pormenores, y si uno quiere realmente conocer el marco normativo, tiene que ir a las resoluciones generales de la FIP, las 5234 del 2023 de la FIP, que reglamenta el último régimen, engloba todas las restantes resoluciones y creo que yendo a esa normativa uno encuentra todas las respuestas. Para más fácil, para quien pregunta, pone en Google blanqueo de inmuebles y le van a aparecer las normas, justamente para no complicarlo con algo que por ahí no tiene mucho sentido que ocupen memoria ni tiempo en eso, no pusimos las normas, pero realmente hoy en día están a disposición en internet, las encuentran enseguida. Preguntan, ¿qué demora existe desde que se deposita el dinero en la cuenta hasta que se logra cerrar una operación? Yo esa pregunta no la puedo responder, lo que en realidad sí puedo responder, o sea, desde que se deposita el plazo de vencimiento del primer tramo, que es 17 de febrero, es un plazo referencial. Alguien que blanquee hoy puede presentar hoy la declaración jurada de ese tramo y pagar. A partir de ahí puede, una vez habiendo elegido el proyecto, puede destinar los fondos y liberarlo en un lapso de 4 o 5 días aproximadamente. Con lo cual, una persona que hoy ya tuviera en la mira un inmueble o un proyecto con copia, un proyecto inmobiliario, podría hacer el depósito, presentar la declaración jurada, pagar y pedir al banco que libere los fondos yo digo, en un lapso no mayor de 2 semanas, teniendo algún margen, puede transferir los fondos al desarrollador o al vendedor de la vivienda usada. ¿Hay que esperar un plazo para vender la vivienda? No hay un plazo para vender la vivienda. Esa es una muy buena pregunta. Me olvidé de comentar ese tema porque algunos regímenes de blanqueo preveían un plazo de permanencia de ciertos bienes. Este régimen no prevé para la casa habitación, aunque sí prevé para un inmueble casa que se destina a locación por 10 años. Ese es más restrictivo y ha sido bastante criticado. No tiene mucho sentido, pero bueno, la ley dice lo que dice, con lo cual hay que destinar el inmueble que está destinado a locación, a casa habitación, sí se estipula un plazo rígido de 10 años. Hago la aclaración. El plazo, si se destina a locación, uno compra con el fin de alquilarlo, ahí sí tiene que tenerlo en alquiler por 10 años. Repito, no hace falta que esté en alquiler los 10 años. Lo que interesa es el destino, la finalidad. Si no se usa, no se usa, ¿está? Ahora, si lo comprás para casa habitación, como mencionaba Ricardo, la ley no marca un plazo. Con lo cual, para mí, en mi interpretación, ahí creo libertad de acción. Porque la ley cuando quiso fijar en plazo lo estipuló expresamente y en este caso no está estipulado. Lo que importa es la finalidad que tengo cuando lo compro. La escritura debe decir que tiene que ser destino casa-habitación, tiene que ser... casa-habitación está definido en el decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que es vivienda única, permanente y familiar. Si cumple ese requisito, yo después lo puedo desafectar, lo puedo vender porque quizá compró otra casa o porque quizá necesitaba lo que fuere. En el caso de adelanto de una herencia, pues tampoco tendría que tener inmueble a su nombre. Perdón si pueden. Entiendo que la persona habla de un adelanto de herencia de un inmueble, o sea que se le dio un inmueble previamente al blanqueo. Bueno, el adelanto debería ser posterior. Es decir, si supongamos, los padres le van a le van a donar un inmueble como adelanto de herencia a uno de sus hijos, debería ser posterior a que compre una vivienda, digamos, vivienda única, por ejemplo, debería ser posterior. Entiendo que esa fue la pregunta. Para el caso de proyectos inmobiliarios que están declarados en el registro, ¿hay beneficios en bienes personales para los que aportan dinero declarado? Ese beneficio ya se terminó. Regía
rigió con la primera ley y no se extendió con la segunda etapa de la ley, que fue cuando se restableció el régimen. Para quienes ingresaron al primer tramo, que no lo mencionamos en mérito a la brevedad, porque es del 2021, todavía hay algunos que tienen una porción de lo que blanquearon y destinaron al proyecto como pago a cuenta de bienes personales. Pero esta segunda etapa, que se amplió con los inmuebles usados, además del proyecto inmobiliario, no prevé descuento en bienes personales. No sé si alguien de la audiencia quiere preguntar, si no, damos por cerrar. Sí. No, claramente eso está previsto que no hay... la señora pregunta si una persona exterioriza dólares, o puede ser pesos también, si AFIP le puede preguntar el origen. Bueno, está expresamente previsto en la ley que no hay que dar ninguna explicación respecto del origen de los fondos, con lo cual no está obligado. La pregunta que hace la señora es si al depositar cambian a pesos. No, eso lo hace quien exterioriza dólares, lo hace cuando quiere, si quiere, puede no hacerlo. Sí. 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 La duda la tiene por lo de casa habitación. Bueno, compra uno. Sí. Claro. ¿Vos querés contestar? La pregunta sería cómo, en el caso de necesitar vender una vivienda para la compra. Sí, usted vive en su casa, pero tiene dinero para exteriorizar y comprar otra. Ah, perdón. Creo que sí. Vamos a cortar lo virtual, vamos a despedirnos y seguimos adelante. Ah, cómo no, cómo no. Cómo no, cómo no. Bueno, de parte de la Cámara Unidad Argentina, de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, agradecemos a todos los que están conectados en forma virtual, que son cientos. Como dijimos al principio, transmitamos buenas noticias. Creo que esto es una herramienta alentadora y de un montón de herramientas que las distintas instituciones estamos tratando de surjan. Como por ejemplo, va a haber líneas de crédito, si Dios quiere, acá los próximos 15 o 20 días, como ha salido el Banco Nación con una línea de construcción y remodelación. Es poco, pero ayuda al mercado. De no haber y de no haber calificación o posibilidad de calificación por los montos, creo que hoy las entidades bancarias están intentando hacer un esfuerzo, el deliberativo, el ejecutivo. Creo que, como dijo acá Grandinetti, tenemos que amigarnos con la sociedad. Esto es parte de tratar de acercarnos a toda la sociedad. Creo que cada estructura inmobiliaria en la Argentina tiene que, más allá de vender, que es lo que nos atañe a nosotros, asesoremos y transmitamos todo esto, que creo que lo que han hecho estos grandes profesionales hoy, generosamente, es transferir un gran conocimiento. Creo que tenemos que evangelizar lo que se viene, y lo que se viene es muy positivo. Y vuelvo a repetir, comenten a los compradores que ya no están solos. O sea, disculpen que cierro con el afán de un vendedor, pero es real. Están ocurriendo muchísimas cosas. La Argentina es muy atractiva. Hay posibilidad de que entre el litio, lo que está pasando en Vaca Muerta, y con algunas condiciones que en algún momento se nos den, como toda sociedad en algún momento se les da, cambian las condiciones y lamentablemente a partir del 2024, que es el año que todas las instituciones creemos que se van a revalorizar las propiedades, no van a comprar más estos valores. Y otro índice, para cerrar con datos, nosotros teníamos un gran portal que es Mercado Inmuebles, y Mercado Inmuebles nos había informado que tenían arriba de 700.000 ofertas de propiedades.
con todo este viento de cola han bajado bastante las ofertas, entonces se está retirando mucha gente de la oferta del mercado, como ha sucedido en el mercado rural. Yo me dedico mucho a la parte campo y ya prácticamente no hay oferta de campo. O sea, esto quiere decir que hay compradores. Cuando aparecen los compradores, los vendedores que no son vendedores, que están en venta con sus propiedades por las dudas y vendo, lamentablemente transmiten un mensaje al comprador. El comprador no resuelve porque dice hay tremenda oferta. Hoy en la oferta de inmuebles, si Dios quiere, vamos a volver en el orden de las 300, 350.000 propiedades en todo el país. O sea que disminuyendo a la mitad la oferta, aumentando la presión de demanda y realmente hoy los valores, como se escuchaba hace un año, vos tirás una contraoferta del 15, 20, 30% y te la escuchaban. Hoy ya el vendedor no escucha más del 5%. Y estos son mensajes, son datos, y creo que lo que le está sucediendo a gran parte de las estructuras inmobiliarias del interior ya le empezó a pasar a Capital Federal. Antes nos venía, y hablo de nos venía porque yo vivo a 150 kilómetros de Capital Federal, nos venía un delay de buenas noticias o de crecimiento cuando a Capital le sucedía, a los 3 meses nos sucedía a nosotros. Hoy somos protagonistas los del interior, tenemos una muy buena noticia para darle a Capital, las operaciones se están concretando en el interior y esto llega a Capital. Así que bueno, Rector. No, de mi parte nada más que agradecer a las instituciones, FIRA, CIA y a los disertantes, y por la calidad de los disertantes sería un agrado tenerlos como docentes en nuestra universidad. Así que bueno, haremos las gestiones correspondientes para ello. Y bueno, esperamos recibirlo en otra oportunidad. Y Emilio, si querés cerrar. Muchas gracias, Luis. No, simplemente repetir Todavía no. lo que escribí un poco en el chat, no sé si se llega a escuchar, pero es agradecer a los disertantes, a Lucas y a Ricardo, que realmente nos han dado herramientas para poder trabajar con este blanqueo y con una claridad que para quienes no somos, digamos, de la parte contable, es muy claro, es muy entendible. En eso el agradecimiento obviamente a ellos, al estudio, a la Universidad Gastón de Achari, a Lisi, a CIA y a todos los que hicieron posible que esta capacitación se pueda hacer. La verdad que hemos tenido casi 150 personas escuchando, capacitándose, la mayoría profesionales del corretaje inmobiliario, y para nosotros, por lo menos desde la federación y desde todos los que hacemos esto, es muy importante llegar a todos los colegas o a la mayoría de los colegas del país que intentan sumar herramientas al servicio que brindan todos los días, al servicio profesional que brindamos todos los días en nuestras oficinas, y qué mejor que tener profesionales de la talla de Ricardo y Lucas para poder darnos más herramientas para poder trabajar en esto. Y por supuesto comparto la expectativa de que los temas que se estén debatiendo hoy a nivel legislativo y nacional tengan que ver justamente con un blanqueo de capitales amigable para quien tiene un capital para invertir en Argentina, y no algunas otras temáticas, como bien había marcado Ricardo al inicio de la presentación, sino como recrudecer las consecuencias o los puntos de la ley de alquileres, nuevos impuestos y cuestiones que muchas veces no colaboran en dinamizar el mercado. Creo que esta es una herramienta que va tendiente a eso, y por supuesto que en el mediano y largo plazo, si este tipo de mensajes continúan, por supuesto que se lo puede ver con gran expectativa desde nuestro sector. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes.